Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches a quienes nos van a escuchar una vez esté grabada este primer webinar. Quisiera dar inicio presentándome. Mi nombre es Gabriel Vargas. Yo soy el CEO de una compañía llamada TICmakers, en la cual nos dedicamos a desarrollar software web y móvil a la medida. Actualmente nos encontramos exportando software. Tengo una compañía de aproximadamente 18 personas y el día de hoy quiero contarles como caso de éxito cómo he logrado desde hace varios años abordar este concepto que no es nuevo, pero que hoy por estas circunstancias pues nos ha llevado a entender un poco qué es eso del teletrabajo, qué es eso del trabajo en casa, ¿sí? Entonces, pues primero darles la bienvenida, darles algunas recomendaciones para este inicio. A la medida en que ustedes vayan teniendo preguntas de los diferentes temas que voy teniendo, por favor, van levantando la mano. Yo les habilito el micrófono o voy leyendo sus chats para poder ir de esta manera organizada, resolviendo dudas que muy seguramente no solo a quienes nos acompañan hoy en vivo van a poder ser resueltas, sino para quienes nos van a escuchar una vez esta grabación sea ubicada en las diferentes plataformas, pues podrá ser útil para todos. Entonces, bueno, como les mencionaba, este es el primero de varios webinars que las cámaras de comercio de Ibagué, la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima, la Cámara de Comercio de Honda tiene preparado para sus empresarios como una gran oportunidad de que aprovechen las herramientas tecnológicas, todo este proceso de transformación digital que está viviendo el país de manera obligada, pero que podemos hacerlo de la mano de quienes ya hemos tenido esa experiencia, de quienes ya tenemos algunos tips y algo que contarles para que ustedes puedan hacerlo e implementarlo de la mejor manera y al menor costo. Entonces, no siendo más, demos inicio. Yo quise arrancar contándoles un poco acerca de los antecedentes, qué fue lo que me llevó a mí, y hoy ustedes podrán decir, yo me siento identificado aquí, a abordar y a empezar a tocar estos temas de teletrabajo, de trabajo en casa. Pues el primero era la poca productividad, el bajo rendimiento de mis colaboradores en la compañía. Esto porque muchas veces llegaban como sin ánimo, como preocupados, y uno por más de que empezaba a preguntar, bueno, ¿qué ocurre? Muchas veces son temas personales que no quieren contar, pero eso sí afecta en la productividad. Entonces, en la medida en que yo entendí que tenían una poca productividad, me di cuenta que debía identificar más a fondo. Entonces, lo primero que entendí era que habían personas que estaban más dadas a trabajar no tan temprano, otras un poco más tarde, y eso hacía que fuera un factor importante. Ya les contaré un poco más a fondo acerca de qué hice para trabajar estos temas de bajo rendimiento. El segundo antecedente que identifiqué en la compañía era la frustración de los colaboradores, los horarios estrictos, ¿no? Nosotros como empresarios tendemos a manejar unos horarios y esperamos que esa persona esté a la hora puntual y quisiéramos que no saliera ahí sí a la hora puntual. Entonces, eso es algo muy particular a tener en cuenta porque normalmente las personas cuando viven lejos, cuando tienen problemas de desplazamiento, cuando tienen familia, tienen otro tipo de responsabilidades, pues tiende a veces a que factores externos los lleve a no cumplir la hora de entrada que normalmente nosotros quisiéramos que cumpliera de manera estricta y nos ponemos nosotros a mirar el reloj y estar pendiente de qué está ocurriendo aquí, ¿verdad? Esas frustraciones hacia ellos también lleva un poco el tema del estrés, ¿sí? El estrés no solamente ocasionado al interior de las labores de la empresa, sino también por factores externos, ¿no? Una pelea con su esposo, con su esposa, con su familia, el tráfico, las obligaciones, los pagos que tienen que hacer, ¿cierto?
Y ese tipo de cosas muchas veces desencadenan el tener una incapacidad o sentir que tienen una incapacidad de realizar diligencias. Si bien es cierto, muchas veces ellos quisieran ir a un banco en un horario en el que fuera más flexible o más fácil ir, donde no está la congestión. Ellos quisieran poder pedir una cita médica en un horario o quisieran acompañar a un familiar a una cita médica, quisieran, qué sé yo, poder empezar a hacer otro tipo de diligencias de índole personal o familiar en horarios en los que preciso están en un horario de laboral. Entonces, ahí empezamos a encontrar un poco qué es lo que está pasando y por qué nuestros colaboradores o nuestros empleados, digamos que yo he optado este término que a nivel global se ha venido hablando y hemos tratado de sacar de nuestro vocabulario el término de empleados, ¿cierto? Para darles otra connotación y llamarlos colaboradores. Entonces, a lo largo de este webinar van a escuchar que el concepto o el término que utilizo es el de colaboradores. Colaboradores hace sobre todo para ellos que sientan que hacen parte de una organización en la que están aportando, en la que están colaborando, y no el empleado que tiene que cumplir de manera estricta un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 y por eso recibe una remuneración. Entonces empieza, digamos, por ahí un ejercicio del cambio cultural, ¿de acuerdo? Ahora, con el tráfico me di cuenta de algo también, y es que tenía gente que vivía cerca de la oficina y yo decía, venga, pero usted, ¿por qué llega tarde? ¿Sí? O veía que había personas que empezaban a salir no al mediodía a almorzar, sino salían a las 2 o 3 de la tarde. Entonces me dio por preguntar, miren lo importante que viene siendo empezar a entender un poco más las situaciones individuales de cada uno de nuestros colaboradores. Entonces empecé a preguntar, ¿usted por qué sale a las 2 de la tarde a almorzar? Y esas personas me causó mucha curiosidad. Dos puntualmente me dicen, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos moto y la movilidad es impresionante en Ibagué. Entonces yo les preguntaba, pero ¿cómo así que en Ibagué? La movilidad compleja y más aún en moto. Entonces me decían, sí, si usted se desplaza en moto, desde luego da la sensación de que el desplazamiento es mucho más rápido de lo que podría ser en un vehículo particular o en el transporte público. Pero cuando nosotros nos desplazamos a la hora, al mediodía, que es una hora pico, donde todos están yendo a sus casas, pues nos encontramos con que también nosotros nos demoramos un poco más, ¿sí? Y quisiéramos hacer una siesta o quisiéramos llegar a almorzar tranquilamente sin tener que almorzar a la carrera para tener que devolvernos. Entonces yo empecé a entender y darme cuenta de que era cierto. Claro, cuando esa persona salía a las 3 de la tarde a almorzar, a las 2 de la tarde a almorzar, pues encontraba que estaba mucho más fácil desplazarse en medio del tráfico y podía llegar mucho más rápido a su casa en 5 o 10 minutos y disfrutar más tiempo en familia, disfrutar más tiempo de pronto haciendo alguna siesta, y ese tipo de hábitos empecé a entender que hacía que ellos estuvieran un poco más felices. Piense que al final esta palabra empieza a partir de este nuevo beneficio de hablar de la felicidad, la tranquilidad, la comodidad, y libera mucho estrés. Ahora, el tema de los costos. Entonces, algunas personas empezaron yo les tengo un espacio para que puedan almorzar en la oficina. Y me di cuenta que varios empezaron a llevar su almuerzo y almorzar allí en la oficina, y cada vez más se incrementó esa necesidad. Entonces yo pensaba y decía, bueno, debe ser que ellos quieren evitar el desplazamiento hasta sus casas porque se demoran mucho más en volver, y aquí de una vez pueden almorzar y estar más tranquilos. Pero me di cuenta que ellos lo que querían hacer era evitar y ahorrarse un desplazamiento innecesario en el transporte. Entonces ahí yo empecé a entender, bueno, ¿cuánto les valía? Claro, la buseta de ir y la buseta de volver, pero si eso se lo ahorraba, pues desde luego eso representaba en una semana o en un mes bastante dinero. Entonces, esa viene siendo, digamos, alguno de los primeros tips que les quiero dejar, y es el hecho de que piensen en que primero hay que hablar con sus colaboradores. Hay que entender cuál es la situación real de cada uno de ellos, con quién viven, qué hacen en su tiempo libre, ¿sí? Qué es lo que más les gusta, qué es lo que más los frustra,
qué es lo que más los pone de mal genio, etcétera. Y luego empecé a ver que había una dificultad de conexión. Esa dificultad de conexión la empezaba a identificar con colaboradores externos. Entonces yo decía, bueno, es que si yo implemento una estrategia de trabajo en casa o de teletrabajo, yo veo que qué pasa si ellos no tienen un buen internet, una buena conectividad. Entonces, eso para mí me daba mucho susto. Eran factores que no veía, en primer lugar, que segundo, no me permitían asumir el riesgo, y eso es lo primero que yo empecé analizando en mi compañía y lo que yo quiero que ustedes comiencen a identificar e interpretar al interior de las suyas. ¿Por qué se los digo de esta forma? Porque muy seguramente yo hasta este momento, fíjense que no he hablado de tecnología. Hasta este momento yo no he hablado de la facilidad que puede ser tal vez para mí, porque ustedes dirán, no, pero es que usted es una empresa de tecnología, entonces para usted puede ser más sencillo. Aquí he estado identificando algunos antecedentes que muy seguramente cada uno de ustedes también sufre y vive en su día a día o ha identificado. Ahora, les traigo un marco jurídico bien concreto y bien interesante. Ustedes habrán escuchado el teletrabajo, pero en esta situación de contingencia estamos hablando del trabajo en casa, trabajo a distancia o trabajo remoto. Traje dos definiciones que quiero que a ustedes les quede muy claro para que tengan mucho cuidado con lo que ustedes van a hacer, las acciones que van a emprender. Entonces, la primera, me voy a tomar el atrevimiento de leerla. Entonces, en la definición de teletrabajo, hablamos de que el trabajo está regulado mediante una ley, ¿sí? Esa ley del 2008 y un decreto del 2012 define que es como la forma de la organización laboral, ¿no? Y se efectúa en el marco de un contrato de trabajo de una relación laboral dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí nos cobija, digamos, esta ley, este decreto, siempre y cuando exista un contrato laboral, ¿de acuerdo? Y luego dice que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones, que su abreviatura es TIC. Ya hemos estado familiarizados con ese concepto, ¿verdad? Que habla de las TIC. Ahora, para el contacto entre el trabajador y el empleador se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Entonces, entendiendo este concepto de teletrabajo, quiere decir que yo tengo que tomar todas las medidas del contrato laboral si esa persona está haciendo un trabajo específico en un lugar específico. Quiere decir que si es en su casa, que si es por allá en la montaña, en una sucursal, un cuartico que yo monté por allá, pero él está con un contrato laboral, tiene que regirse bajo esta ley y este decreto. Entonces, muy seguramente, al finalizar este ejercicio, estas diapositivas se les van a compartir y les voy a dejar unos links donde van a encontrar la ley y el decreto y donde van a encontrar otras herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar. Bien, ahora hablemos del trabajo en casa. Definición. Entonces, bien llamado trabajo a distancia, trabajo remoto, hoy llamado trabajo en casa, ¿sí? Es la forma de trabajo que se ejecuta de manera temporal por cuenta de uno o más empleados en un determinado lugar para ejecutar las actividades propias de sus labores, considerando los horarios laborales establecidos en la legislación colombiana. Teniendo en cuenta la inmediatez producida por la contingencia del COVID-19, se recomienda la implementación de trabajo a distancia, puesto que a diferencia del teletrabajo no existen obligaciones categóricas que se deben cumplir por parte del empleador. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí yo estoy basándome en que a nivel nacional tenemos decretada una contingencia. Y por ende, yo estoy enviando a hacer trabajo en casa, no teletrabajo, a mi empleado, ¿sí? En este caso, esta persona puede estar o por prestación de servicios o por trabajo laboral. Si es por prestación de servicios, recordemos que esa persona pues no estaba obligada de todas formas a estar presente en mi oficina o en mi planta o en mi fábrica. Esta persona de contrato laboral sí lo estaba. Sin embargo, en el momento en que yo lo envío a hacer un trabajo a distancia o trabajo en casa,
digamos que es en común acuerdo algunas condiciones que ya se empiezan a dar. A diferencia del teletrabajo, yo debo garantizar que esta persona en su casa o en el lugar donde vaya a desarrollar el teletrabajo cuente con unas herramientas adecuadas. Entonces, por ejemplo, el computador, por ejemplo, un software para comunicaciones, por ejemplo, un internet adecuado, por ejemplo, va a tener que consumir o gastar más energía, más luz, ¿sí? En el caso del trabajo en casa, pues no hay esa obligatoriedad, por lo tanto, yo puedo llegar a acuerdos con este colaborador. Puedo decirle, mire, utiliza usted su internet de su casa, su luz, yo le voy a facilitar el computador, se lo voy a llevar desde la oficina y se lo dejo instalado en su casa para que usted pueda ejecutar esta tarea. Y esa es una manera, digamos, que se acuerda, ¿sí? Y digamos que nos amparamos en esta medida de contingencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí encontramos estos primeros conceptos que son muy importantes tener en cuenta. Ahora, ¿qué es muy importante de lo que yo he encontrado hoy y después de hacer varios pilotos, de que me diera mucho susto, de estar embarrándola con mis colaboradores, pues encuentro que ese teletrabajo, trabajo en casa es sinónimo de confianza, confianza en mis colaboradores, ¿sí? Porque ese es uno de los más grandes miedos que nos da y es decir, bueno, si usted se va para la casa, ¿a mí quién me garantiza que usted sí va a trabajar las horas que yo le estoy pagando? Y es muy natural. Pero desde luego, parte del ejercicio está en que yo tengo dos posibilidades. Una, en ser demasiado estricto y necesito que esté sentado y conectado trabajando. Y eso hace que la persona se sienta muy acosada y desde luego busca la trampa, ¿cierto? Entonces siempre va a haber la manera en que esa persona busque la forma de que demuestre que sí trabajó un montón de tiempo y resulta que estuvo acostado viéndose una película, resulta que estuvo compartiendo y jugando con su familia, con sus hijos, etcétera. Entonces, yo después de haber hecho varios intentos, de haber entendido, bueno, qué tan estricto yo debo ser, entendí que debía empezar a generar una cultura de confianza, ¿sí? Y desde luego hay que hacer seguimiento, hay que hacer medición y ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero, entender varios conceptos para poder cambiar nuestro chip y poder tener una cultura asociada al teletrabajo o al trabajo en casa. Lo primero es la confianza, como les mencionaba. Lo segundo es la facilidad. Es decir, si hoy hablamos de poder trabajar en casa, si ustedes se dan cuenta, normalmente uno en casa está mucho más cómodo, ¿sí? Yo suelo vestirme de camisa, ¿sí? Salir de pantalón, drill, a visitar a mis clientes, a mis aliados, etcétera. Pero hoy ustedes no saben si traigo o no traigo pantalón delante de ustedes en esta conferencia. Entonces, quiero que comprendamos aquí un poco este concepto de esa facilidad, ¿cierto? Ahora, la flexibilidad que evita que yo hoy me haya levantado tarde porque quise descansar cómodamente, quise no poner el despertador, pero que me permita a mí realmente haber sido lo más productivo posible y haber cumplido mis objetivos del día trabajando un poco hasta tarde. Ese tipo de flexibilidad hoy es la que me ha permitido también en la compañía entender que nosotros tenemos teletrabajo, digamos que fuera de estos ejercicios que se están haciendo por la contingencia, las personas hacen teletrabajo esporádicamente y lo adoptamos o lo apropiamos como ya una actividad recurrente. Y algo que me permitió a mí adoptar cierta flexibilidad es en dos aspectos. La primera es que yo necesito horarios de oficina para poder hacer la atención y el soporte técnico a mis clientes, pero también necesito gente que cumpla unos objetivos específicos que no tienen relación directa con el cliente y que pueden trabajar en un horario diferente. Por ejemplo, tengo personas que entran a las 7 de la mañana, tengo personas que entran a las 8, tengo personas que entran a las 9, tengo otro que entra a las 11 de la mañana. Entonces, ustedes dirán, ¿qué ocurre aquí? Pues bien, dentro de ese modelo de flexibilidad que yo he logrado implementar en la compañía, pues me ha permitido entender que estas personas que madrugan son las personas que les gusta madrugar y que se sienten más productivos haciendo las cosas temprano y salen temprano a su casa. Entonces, comparten más tiempo con su familia, alcanzan a hacer diligencias donde el banco está abierto, donde otras instituciones están abiertas. Y aquellos que llegan más tarde, pues desde luego duermen más,
pero trabajan un poco más tarde. Entonces, esto nos ha permitido que ese concepto de flexibilidad no sea un concepto llevado a otro extremo, ¿sí? De vagabundería, de relajo, no, sino de realmente entender un poco las necesidades y el cambio que hoy cultural se debe dar. Ahora, empleo, miren, hay algo que nos ha pasado hoy a todos y es que encontrar personas calificadas es muy difícil. Desde luego nosotros queremos contratar a las personas de nuestra región, pero muchas veces cuando una persona con cierta capacidad, cierta habilidad no la hay, ¿cómo hago yo para decirle, oiga, usted que vive en otra ciudad, véngase a vivir a Ibagué, deje a su familia o tráigase a su familia? Hay personas que corren el riesgo, pero hay otras que no. Entonces eso hace que sea muy difícil. Pero a través de estos métodos o estos modelos, pues para mí ha sido mucho más sencillo encontrar personas que trabajan conmigo hoy fuera de la ciudad. Por ejemplo, hoy yo tengo un equipo de trabajo en Popayán y en Pasto, ¿sí? Ya desde hace 1 año y medio más o menos. Y eso me ha permitido trabajar a través de este tipo de herramientas y entender que lo puedo hacer sin ningún problema. Equipo. A veces uno diría, bueno, ¿yo cómo hago para el trabajo en equipo si tengo las personas cada una conectada de forma remota? O si las tengo, por ejemplo, en el caso mío, que las tengo en Popayán o en Pasto. Pues bien, la tecnología realmente sí nos ayuda a eso y además de eso, vamos a ver más adelante una herramienta que nos permite a nosotros gestionar todas las tareas que yo tengo que hacer y hacer que esas personas se conecten, se comuniquen y van a darse cuenta que muchas veces hasta hay una comunicación mucho más eficiente, efectiva y más seguido a través de la tecnología que si la tuviéramos de un piso a otro y yo necesito ver a la otra persona y eso se da quizás una vez a la semana. Y es mucho más seguida la comunicación a través de este tipo de metodologías. Entonces es importante tener eso en cuenta. Conexión y felicidad. Fíjense que nosotros alrededor de todos estos conceptos llegamos a un punto importante y es al de la felicidad. Si yo tengo una persona mucho más tranquila, mucho más feliz, mucho menos estresada, pues desde luego va a ser una persona que es más comprometida con la compañía, más comprometida con su trabajo y quiere y además demuestra ser más productivo. Entonces, importante estos conceptos. Ahora, en la implementación, ustedes dirán, bueno, para yo implementar hoy teletrabajo, trabajo en casa, ¿qué tengo que hacer? Está bien, usted ya me ha ido convenciendo, ya me ha ido mostrando algunas bondades, algunos beneficios. ¿Dónde está la parte negativa? ¿Dónde está la parte positiva? Pues bien, efectivamente, a mí me ha ido mal en estos primeros ejercicios cuando empecé a hacer este teletrabajo, trabajo en casa, y desde luego entendí que este es el proceso que ustedes deben identificar y deben tomar atenta nota. Uno, debe haber una planeación. Es decir, que si yo tengo una persona en casa, yo necesito dejar claro qué es lo que va a ir a hacer esa persona en casa, cuáles son sus funciones, cada cuánto nos vamos a reunir, ¿sí? Con quién esa persona tiene que estar también pendiente de establecer algunas reuniones, cuáles van a ser sus entregables, cómo voy a evidenciar lo que está haciendo y si lo que hizo efectivamente es acorde al tiempo que dedicó, ¿sí? Desde luego siempre hay un riesgo, tenemos que evaluar eso. No todas las personas están con una mentalidad o llegan a su casa con un propósito de decir, yo me levanto y me acuesto con el mismo ejercicio como si yo lo estuviera haciendo de manera presencial. La gente no se baña, la gente no se alimenta adecuadamente ni a la hora que es, la gente trabaja desde la cama, hay un montón de actividades que no generan buenos hábitos y que si esa persona no los empieza a adquirir, pues es difícil. Entonces, esa evaluación del riesgo es importante, pero entender cómo yo la voy a mitigar y cómo voy a identificar si esa persona se bañó, si esa persona desayunó, si esa, pues, digamos que hay que encontrar la manera, ¿no? Normalmente yo hago reuniones con todo mi equipo de trabajo todos los lunes a primera hora y eso hace que yo pueda entender qué viene para la semana, dejar de una vez identificados los retos, los inconvenientes que tuvimos en la semana anterior. Puedo verlos, les exijo siempre que estén conectados con cámara. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por eso he conectado también mi cámara. Es importante
no solamente escuchar a la persona, sino ver a la persona, ver que está conectada conmigo, ver que me está mirando, ver que está escuchando lo que estoy diciendo. Adicional a eso, pues es importante que su equipo de trabajo también establezca reuniones periódicas y ojalá diarias, siempre al inicio de cada día, con las demás personas que quizás estén a su cargo o con quienes estén trabajando en algún tipo de tarea en conjunto. ¿Qué es importante? Traten de hacer un piloto, una prueba, ¿sí? Al menor costo posible. ¿Qué pasa en este tipo de ejercicios? De una vez empezamos a escuchar que no, hay que comprar un software para teleconferencias y eso cuánto vale. No, venga, paguémoslo. Y entonces nos damos cuenta que quizás ese software no era el indicado, no era el adecuado, que tenemos que comprar un software para que cada persona en su computador lo instale y de esa manera yo puedo monitorear qué páginas abrió, a ver si estáis navegando en YouTube, en Facebook, etcétera. Y empezamos a hacer una serie de gastos creyendo que entre más invierta yo en tecnología para poder controlar a mis empleados es la mejor manera, pues ahí empezamos a encontrar las fallas. Entonces, yo les voy a mostrar en el ejercicio de hoy 3 herramientas de las cuales ustedes pueden hacer uso de ellas de manera gratuita, 2 herramientas gratuitas, una de costo, pero que a lo largo también de estos webinars, pues les van a ir contando de otras herramientas con las que pueden ir haciendo el piloto, ir haciendo pruebas, ya a medida que ustedes van conociendo y entendiendo el ejercicio, van ahí sí acercándose y aliándose con aquellos proveedores que les puedan ir suministrando las mejores soluciones. Luego, algo muy importante que debe hacerse y es que debe dejarse escrito esas condiciones, llámense reglamentos, llámense políticas, ¿sí? Donde define ustedes cómo van a trabajar en casa. Entonces, mire, yo voy a dejar escrito que ustedes tienen que estar conectados en un chat, ¿sí? Al menos en horario de oficina, ¿sí? Eso es parte de la primera regla que yo quiero poner. La segunda regla, yo necesito que ustedes me dejen definido que van a estar disponibles cuando yo necesite hacer una llamada telefónica al número de teléfono corporativo que usted se va a llevar o al teléfono de su casa, si usted lo autoriza, lo permite, o al teléfono personal, si así usted lo permite, lo autoriza, en un horario de oficina. Y así sucesivamente yo identifico y establezco un reglamento el cual se debe socializar y dar por a, apropiado por cada uno de sus colaboradores. Y finalmente tengo que adoptar el modelo, es decir, tengo que irlo haciendo y haciendo día a día, así tengamos fallas, así haya alguno que no se conectó y me toca llamarlo por teléfono y decirle, oiga, ¿qué pasó fulanito que no lo veo aquí conectado? Y que él empiece a ponerme las mil y una excusas diciendo, no, mire, se fue la luz, mire, el internet me está fallando, es que la plataforma no sirve, etcétera. Eso es parte del ejercicio y la dinámica que tenemos que empezar a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí a mí me gustaría conocer si hay alguna pregunta en lo que les he contado un poco de este modelo para poder seguir avanzando, porque seguramente si hay preguntas es bueno ir resolviendo, entonces quisiera que por favor o las fueran escribiendo en el chat o me levantaran la mano y les habilito el micrófono para que puedan ir haciendo comentarios. Si no, continuamos. Muy bien. Entonces, continuamos. Quiere decir que está siendo claro hasta el momento todo lo que vamos aquí abordando. Bien. En mi siguiente diapositiva les voy a contar un poco acerca de cómo he hecho seguimiento a mis colaboradores, que ustedes se estarán preguntando, bueno, listo, yo logro ponerlos allá en su casa, logro identificar algunas herramientas que tengan internet, que tengan el computador, que tengan algunas condiciones mínimas para que ellos puedan trabajar. Y ahora, ¿yo cómo hago para saber que lo que me entregaron? Le pedí, por ejemplo, a alguien encargado del área administrativa, envíeme este documento y resulta que me lo envió a un correo y yo lo vi y le hice algunas observaciones y se lo devuelvo al correo y entonces hasta ahí uno dice, ok, por correo electrónico ya veníamos funcionando
de manera presencial, ahí me funcionan bien las cosas, pero en la medida en que yo necesito ponerle trabajo a otra persona, por ejemplo, yo le tengo una fábrica de peluches y resulta que en esta fábrica tengo que pedirle a mis colaboradores que se lleven algunos materiales a su casa y en su casa me hagan las diferentes etapas de la confección de esos peluches. Entonces, a una persona en su casa yo le puse una tarea para que me alistara todo el relleno. A otra persona le pedí que me hiciera los cortes, otra persona es la encargada de hacer la costura y otra persona es la encargada de hacer el empaque, ¿cierto? Entonces, todos los materiales yo se los distribuí a través de los domiciliarios en sus casas y ellos se quedaron allá con el material. Ahora yo necesito evidenciar que ellos sí han venido avanzando paulatinamente porque les dejé ciertas cantidades, entonces les dejé 100 unidades para esta semana y yo cómo hago para que día a día poderme ir dando cuenta de que lo hizo o no lo hizo. Pues bien, yo tengo varias herramientas. O una, yo lo llamo y le pregunto qué hubo, cómo va, qué dificultad ha tenido y él me va a decir, no, muchas gracias, voy bien, o me dice, mire, se me acabó tal cosa, o esto salió de mala calidad, esto se rompió, esto se dañó, pero hacer la llamada, pues es bastante desgastante y sobre todo que interrumpe mucho el proceso de concentración de una persona, entonces lo cual no nos lleva a ser lo más eficientes posibles. Segundo, alguien me dirá, no, pues yo le digo que con la cámara me tome, yo lo llamo y que por la cámara del celular me haga un video y que me lo envíe y me muestre qué tanto ha avanzado. Entonces, sí, desde luego. Pero entonces eso vuelve otra vez a lo mismo. Hace que esa persona sea ineficiente, que si la cámara de su celular no era lo mejor, pues la grabación no queda de la mejor manera y empezamos a tener que volvernos bastante estresados, sobre todo quienes tenemos que hacer el control y el seguimiento, de poder entender, ¿será que sí está trabajando o será que no está trabajando? Entonces, yo aquí les traigo dos de las mejores herramientas que yo utilizo en el momento de hacer ese seguimiento. Si bien es cierto, yo mencionaba que una de las maneras es utilizar un software. Existe un software que yo puedo dejar instalado en el computador de cada uno de mis colaboradores y identificar que él manualmente haga clic en iniciar y empiece un conteo de horas. Y de esa manera, todo lo que él haga en ese conteo de horas, pues va sumando como las horas de trabajo. Luego yo doy pausa en ese conteo de horas y quizás voy al baño, me tomo un café, contesto quizás una llamada personal y vuelvo otra vez y doy play al conteo de horas y sigo en mis actividades. Al mismo tiempo, el software podría monitorear qué aplicaciones estoy abriendo. Entonces, abrí el correo de la empresa o abrí Facebook y me puse a chatear o me puse a ver películas o a ver videos, etcétera. Entonces, esa es una manera en la que muy abiertamente, digamos, cualquier compañía podría utilizar este tipo de tecnología y si ustedes quieren al final del ejercicio, cuando les envíen el material, yo les puedo dejar recomendadas algunas herramientas de este tipo que pudieran ustedes dejar para monitorear y controlar a sus colaboradores. Sin embargo, lo que yo les decía, digamos que gradualmente tienen que empezar a buscar la generación de confianza con ellos. ¿Listo? Ahora, yo no la utilizo. Yo no la utilizo con mis colaboradores porque yo he llegado a identificar que necesito es el cumplimiento por objetivos o por metas. Entonces, si yo tengo que sacar los 100 peluches en una semana, ese es mi objetivo principal, ¿sí? Si esa persona en el primer día se demoró, se acostó a dormir, vio qué hizo y a la carrera después terminó haciéndome las cosas y en muy buena calidad me cumplió, así sea que le tocara trasnochar, cumplió el objetivo que necesitábamos. O si a la carrera lo hizo a última hora y no estuvo en la calidad esperada, pues desde luego esa persona va a empezar a identificar que yo tengo los argumentos y las razones para poder prescindir de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, en canales de comunicación, ¿qué es importante? Muchos de ustedes lo que han hecho ha sido crear grupos de WhatsApp, pero estos grupos de WhatsApp son bastante agotadores porque si ustedes se dan cuenta empiezan a enviar
un montón de cosas personales, familiares, religiosas, políticas, etcétera. Ahorita que está tan de moda el tema de las noticias falsas alrededor del COVID, entonces eso se vuelve bastante agotador. Ahora, si yo tengo áreas diferentes con quienes quisiera tener comunicación, entonces yo primero creo un grupo donde me comunique con los de administración, después me comunico con otro grupo de la parte operativa y entonces hace que me siga llenando de muchos grupos de WhatsApp. Yo les recomiendo, uno, que ojalá si no tienen un correo institucional, al menos todos tuvieran un correo por Gmail. Es una herramienta bastante útil que nos permite utilizar otras herramientas que maneja Google, como Drive, como los documentos en línea, pero esta particular que les estoy mencionando, que dice Google Hangouts Meet, es una herramienta que nos permite hacer videoconferencias así como las estamos haciendo hoy, que ustedes puedan ver a la persona conectada al otro lado. Esta herramienta nos permite conectar hasta 25 personas de manera gratuita, ¿sí? Entonces, muy seguramente por aquí podemos chatearnos, podemos poner el micrófono y podemos poner la cámara. Entonces, les recomiendo, además que esta herramienta puede funcionar desde el navegador, cualquiera, Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, o desde un dispositivo móvil también ustedes entran a Google Play, o si tienen un iPhone, entonces entran a la Apple Store y escriben Google Hangouts Meet y descargan la aplicación. De esa manera, ustedes van a poder tener ese contacto y esas reuniones en tiempo real con sus colaboradores. Ahora, les recomiendo una herramienta que se llama Slack. Slack es la herramienta que en este momento es más usada en el mundo para temas de chats, pero corporativos, ¿sí? De las empresas exclusivamente. Entonces, este permite que yo pueda utilizar esta herramienta únicamente para temas de la compañía. Además de eso, pues me permite también crear pequeños grupos en donde yo me comunico con el área administrativa, con mis clientes, con quienes yo necesite para hablar temas específicamente con segmentos particulares. Además de eso, pues Slack me permite también compartir documentos, enviar por allí audios, videos, etcétera, y me permite conectarme con otras herramientas, por ejemplo, como con Google Drive, para de una vez desde el mismo chat decir, ay, necesito enviar este documento, pues voy a poderlo enviar. Muy seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, yo no manejo muy bien la tecnología, usted me ha estado hablando de Drive, de Google, no tengo ni idea de qué es eso, pues no se preocupen. Recuerden que vienen otros webinars donde se va a poder trabajar, explicar un poco mejor cómo funciona todas estas herramientas que Google tiene para nosotros de manera gratuitas. Por ahora, recuerden que mi objetivo, mi propósito es que ustedes se suban a este bus del teletrabajo, del trabajo en casa y que al menos se queden con ese chip de entender que debo usar unas herramientas y las que yo les estoy recomendando son estas dos como canales de comunicación. Ahora, en la gestión de tareas o gestión de proyectos, yo, ¿qué les recomiendo? Uno, si logramos usar una herramienta tecnológica que me permita a mí asignar tareas, es decir, en lugar de enviarle un correo o llamar a Diego y decirle, oiga Diego, es que necesito que usted construya este informe y me lo envíe a mi correo, resulta que Diego estaba haciendo otras cosas y él recibió la llamada, pero se le olvidó, porque claro, fue a través de una llamada. Entonces, en lugar de evitarnos esos problemas, porque esa persona no lo va a hacer, no lo va a hacer en el tiempo que es, lo vamos a hacer de manera escrita. Pero dirán ustedes, ¿pero por qué no usamos el correo electrónico? Pues yo le envío un correo y le digo, oiga, necesito que me envíe esto. Pero si hay otra persona que también le pidió lo mismo, otra persona, y al final se le acumulan un montón de correos, pues yo cómo sé también qué prioridad darle a qué correo, qué hago primero, ¿será que hago esto o hago esto? Y entonces empiezo otra vez el enredo y tengo que llamar, jefe, ¿qué hago primero? ¿Hago esto o hago lo otro? Y entonces empieza a ver las interrupciones de estos ejercicios cuando quizás el jefe ya está en otra cosa, está en otra reunión, etcétera. Entonces, por eso es importante que si yo logro utilizar una herramienta, que ahora vamos a ver, una gratuita y otra que no es gratuita, para la asignación de tareas, entonces yo puedo decirle a una persona, mire, necesito que haga esto y lo dejé escrito. Le dejé cuándo debe iniciar la tarea, porque probablemente también yo hago la planeación, acuérdense, la planeación, y digo, esa tarea él puede iniciarla no hoy,
que la inicie el lunes de la otra semana y coloco esa fecha. ¿Cuándo necesito que esté resuelta? Al siguiente lunes, entonces le dejo una semana. Y además, yo puedo registrar los tiempos, es decir, cuánto tiempo me gasté haciendo esa tarea, porque probablemente yo le dije, yo necesito que esté resuelta el lunes de la otra semana. Le dejé una semana para que la hiciera, pero probablemente la hizo en 2 días. Entonces esa persona me va a registrar ahí el tiempo, cuántas horas se gastó haciendo esa tarea. Eso me va a dar a mí una idea de cuánto tiempo se está gastando una persona en hacer determinada tarea. Eso también me va a permitir a mí entender cuando yo ponga futuras tareas que ya no le voy a dejar una tarea para hacer en una semana, sino probablemente en 2 días o en 3 días. Entonces eso ya también me va permitiendo entender qué tan productiva es una persona y cuándo realmente está o no de holgazán, ¿sí? Ahora, entendido esto desde la teoría, yo les voy a mostrar un poquito una imagen de la herramienta que les menciono de Google Hangouts. Google Hangouts Meet es esta herramienta. Si ustedes se dan cuenta, me aparece un icono para poder mostrar mi grabación, mi cámara. Me aparece un icono para silenciar el micrófono. Me aparece un link de donde esa persona se puede conectar, o sea que yo puedo copiar este link donde dice meet.google.com, yo lo copio y se lo envío a las personas, puede ser que por el grupo de WhatsApp, por el correo, por el Slack, el que ya esté usando Slack. Entonces, desde ahí las personas dan clic al link y se conectan. Entonces, de esta manera pueden establecer su reunión de manera sencilla, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que pueden hacerlo desde el computador o pueden hacerlo desde su celular. Ahora, está esta otra herramienta, que es la herramienta que yo utilizo en mi compañía. Si ustedes se dan cuenta, gráficamente se parece mucho a un correo, pero la ventaja es que me genera todos los informes y ahora vamos a ver un poco cómo funciona la herramienta. Yo puedo colocarle un asunto, entonces en el asunto yo le voy a escribir a la persona elaborar informe de gestión. Y en la descripción yo le digo, bueno, mire, utilice esto, este informe, esta gráfica, necesito que se contacte con fulanito para que esa persona le dé este insumo, etcétera. Le coloco toda la descripción de lo que necesito que haga. Luego hay un estado, entonces está nueva, no ha iniciado la persona con esa tarea, pero la persona puede después cambiar el estado a colocarla en curso o resuelta cuando ya hizo la tarea. Y así yo ya me puedo enterar de que ya la hizo sin necesidad de que me esté llamando. Ahora, hay unas prioridades. Yo le puedo decir, no, es una prioridad normal, no hay tanto afán, yo le voy a poner una fecha fin, usted mire gradualmente, de acuerdo a las otras tareas que tiene, en qué momento la resuelve, o le pongo una prioridad urgente, altísima. O sea, necesito que usted esto se concentre ya, porque me están pidiendo este informe, y lo otro, déjelo ahí pendiente. Ahora, yo lo asigno a quién. Ahí está la lista de todos mis colaboradores, y yo le digo, se lo voy a dejar a fulanito. Entonces, Diego Rodríguez, usted es el encargado de hacer esto. Yo le puedo poner una fecha de inicio, una fecha fin, y si yo quisiera, pudiera decirle, mire, usted aproximadamente en este informe no se me puede demorar más de 4 horas y yo le dejo un número de horas. Desde luego, esta persona puede documentar o justificar el por qué se demoró más o menos de acuerdo a la descripción que él haga. Y lo mejor es que puedo adjuntar evidencias, la fotografía, el informe, el PDF, el Word, el PowerPoint, todo tipo de documentos, pues los puedo adjuntar en esa misma petición o en esa tarea. Eso hace que para mí sea mucho más sencillo hoy estar aquí hablando con ustedes muy tranquilamente y una vez yo termine aquí esta charla, pues voy a entrar a mi plataforma y voy a ver quiénes de mis colaboradores ya terminaron las tareas que les había asignado. Entonces, si se dan cuenta, yo les voy a mostrar un poco cómo funciona esta herramienta para que ustedes se den cuenta de la manera tan sencilla, la manera ágil de utilizar estas plataformas. Voy a compartirles aquí. Están viendo una primera herramienta para que tomen nota que se llama Trello, ¿sí? Si ven cómo se escribe, Trello, se pronuncia Trello. Es una herramienta que me permite hacer un uso gratis, ¿sí? Que me permite gestionar las tareas que yo tengo, porque miren, algo que también es cierto es que
por naturaleza no tenemos una cultura en donde seamos muy organizados y nos la pasamos en el día a día apagando incendios, ¿no? ¿Qué pasó este problema? Ok, ya lo soluciono. ¿Qué tenemos esto urgente? Ya lo soluciono. Y nunca realmente nos concentramos en hacer el día a día las actividades y las tareas que deberíamos resolver de acuerdo a nuestra propia planeación. Entonces, en esta herramienta, fíjense que entran a trello.com, van a encontrar una forma colaborativa de ir trabajando de manera gratuita las tareas. Entonces, yo voy a entrar aquí con un usuario que yo ya tengo y voy a mostrarles un poco cómo funciona de manera muy sencilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo inicio, esto es lo primero que me muestra, un tablero. Entonces, yo aquí puedo tener el tablero del proyecto A, del proyecto B, del proyecto C y así sucesivamente. Entonces, yo entro a un tablero. En este tablero, yo ya he creado pequeñas pizarras, llamémoslas así, pequeñas bandejas, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, son movibles. Entonces, yo lo que les sugiero, y por qué se las dejé ya construidas, es porque les sugiero que ustedes creen una que se llame tareas. Y entonces ustedes de esa forma definen unas tareas que ustedes dicen durante el día, ay, hoy tengo que hacer tal cosa, entonces tengo que comprar insumos no sé, de insumos de hilos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, solamente es ir identificando esas tareas. Entonces, tengo que hacer cortes del proyecto, no sé, Bogotá, ¿sí? Y así sucesivamente voy poniendo las diferentes tareas que normalmente tengo que desarrollar y a medida que voy poniendo la tarea A, la tarea B, la tarea C, pues las voy teniendo en lista. ¿Eso qué me permite? Que a medida que yo ya asigno la tarea, entonces yo ya tengo claro que hoy me levanté y lo primero que hice fue, bueno, ¿cuáles son mis tareas del día de hoy? Esta tarea la voy a asignar. Entonces, yo voy a ver esas tareas asignadas. Fíjense que aquí tengo una tarea asignada que dice pagar el recibo. Entonces, aquí sería, por ejemplo, perdón, si yo veo que ya tengo unas tareas asignadas, ¿qué quiere decir eso de asignado? Entonces es muy sencillo. Yo aquí tengo un botón que dice invitar. Yo puedo invitar a otras personas a que se unan a ver mi tablero, a verlo también. Entonces yo aquí puedo escribir el correo de la persona. Entonces yo escribo pepito @gmail y entonces le envío la invitación a esa persona y de esa forma esa persona va a poder entrar a ver también mi tablero. O le puedo copiar el enlace y creo un enlace y se lo envío por WhatsApp, se lo envío la manera más sencilla que ustedes encuentren, ¿sí? La que mejor les funcione. Una vez que yo ya tengo invitada a esa persona, entonces yo ya puedo dar clic sobre cada una de las tareas y se abre esta ventana. Aquí yo puedo ampliar a qué se refiere esa tarea. Entonces, llamar al domiciliario y pedir la compra de 2 kilos de hilo azul, agua marina, y entonces, no sé, coloco el proveedor X, ¿sí? Y entonces, de esa manera, yo voy guardando esa descripción y adicional a eso, yo puedo decirle quién es la persona que va a hacer esa tarea porque yo aquí ya tendría unos miembros. Entonces, esas personas que yo ya tengo previamente aquí registrados porque les envié la invitación, pues yo los podré asignar a esa tarea. Entonces, de esa forma, es como esa persona también le va a llegar una notificación a su correo electrónico diciéndole que debe ir a comprar insumos y él entra y lee a detalle, llamar al domiciliario y pedir la compra de estos hilos. O sea, es como si yo, que soy el jefe de compra, le estuviera autorizando a que comprara esos 2 kilos. Probablemente con mi proveedor yo ya tengo un acuerdo donde él me está fiando y simplemente que le llegue allá a su casa, a su empleado para que él pueda seguir trabajando. Entonces, de esa manera, yo ya las tengo asignadas. Ahora, el empleado mío, al que yo le asigné esa tarea de comprar el insumo, él va a arrastrar esta tarjeta, miren cómo yo la arrastro, y la va a poner aquí en curso. Entonces, eso me va a permitir que yo al siguiente día, cuando vaya a mirar todas las tareas, entonces yo voy a poner
algunas tareas acá, las voy a arrastrar y voy a entrar y voy a decir, ve, qué bueno, mire, ya empezaron estas 3 tareas, ya están en marcha, o sea, ya arrancaron a hacer la tarea. Entonces yo no tengo que estar llamando por teléfono a mi empleado a acosarlo allá, a ver cómo va, a ver si ya lo hizo, sino yo sé que ellos tienen unas responsabilidades y tienen que cumplirlas. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando ya esta tarea pasó aquí? Miren, terminada. Entonces yo ya estoy tranquilo porque yo ya sé que mi empleado ya tiene la tarea resuelta, ya debe tener los hilos allá en su casa y ya debe estar trabajando. Entonces yo ya, al ver este tablero, puedo ir creando nuevas tareas. Entonces la tarea de hoy es otra. Entonces ya es la tarea D, la tarea E, la tarea F, y así sucesivamente, a medida que va pasando el día, yo voy jugando con este tablero y voy pasando las tareas a determinados estados. Y de esa forma yo puedo gerenciar, puedo gestionar de una manera mucho más eficiente, sin necesidad de estar llamando todo el tiempo, de estarle diciendo, muéstreme su video, demuéstreme que sí está haciendo eso, demuéstreme que está trabajando, venga, nos conectamos, venga, muéstreme. No, ahí ya yo dejo de estresar a esa persona, le doy una responsabilidad muy importante porque eso también es clave, le demuestro que esa persona es importante para la compañía y que todos dependemos de que él haga adecuadamente su trabajo, porque en este tablero van a estar 4 o 5 personas, todas las que ustedes consideran que deben participar de determinadas tareas o determinados proyectos, y eso hace que sea muy interesante la gestión que ustedes desarrollan dentro de su organización. Hasta ahí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si quisieran que les resolviera alguna inquietud, por favor, levanten la mano o escriban en el chat y con mucho gusto resuelvo para pasar entonces al siguiente punto. ¿Dudas? Ok. Hasta el momento entonces he sido claro. Eso me motiva porque quiere decir que si no hay preguntas o estoy siendo muy enredado, que no quisieran preguntar, recuerden que no hay preguntas bobas, realmente todas las preguntas son válidas, ¿sí? O yo puedo estar muy tranquilo de que he tratado de explicar de la mejor manera y ser lo más claro y pedagógico posible. Bueno, hasta el momento no hay preguntas, no han levantado la mano, entonces continúo. Ahora, les voy a mostrar la herramienta que yo utilizo. Esta es una herramienta un poco ya más avanzada. Este es un gestor de proyectos que me permite a mí identificar de manera mucho más acertada, con muchas más condiciones y muchos más parámetros, cómo cada uno ejecuta sus tareas. Eso es un software que es de otro país. Su versión, digamos, tiene unas versiones de pago y unas versiones libres, ¿sí? Sin embargo, implementar este software, pues sí requiere de una empresa de tecnología que les acompañe en ese proceso de implementación, pero ya usarlo como tal es muy sencillo. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona, porque desde luego aquí ustedes deberían llegar. Digamos, aquella organización, no importa en dónde nos estemos ubicados, no importa el sector en el que estemos trabajando, todos deberíamos tener, así sea de manera presencial o de manera virtual, un gestor de tareas o un gestor de proyectos, ¿sí? Entonces, si ustedes todavía están empezando hasta ahora con este proceso y quieren meterse en la virtualidad o quieren meterse, así sea de manera presencial, en organizar adecuadamente sus tareas, utilicen Trello mientras arrancan. Pero en la medida en que ustedes ya sienten que están organizadas, que ya tienen más procesos definidos, utilicen una herramienta como esta, un poco más estructurada. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es un ejemplo de un proyecto que yo llevo, ¿sí? Este proyecto se llama Hippocampus. Es un proyecto para una compañía del exterior. Entonces, una vez yo entro al proyecto, lo primero que yo veo son los miembros, quiénes están y sus roles. Cada una de las personas que están interactuando, quién es el gerente de proyecto, quién está haciendo cada uno de sus roles. Identifico de qué se trata el proyecto, si hay un contrato de por medio, cuáles son las fechas, cuáles son los entregables y cuáles son las tareas o errores o desarrollo, digamos que hay clasificaciones que se les puede dar. Entiendo cuál es el tiempo dedicado hasta la fecha a ese proyecto. Miren lo importante para la toma de decisiones, poder saber si perdí o gané en un proyecto, porque yo puedo saber cuántas horas destiné, cuántas personas interactuaron, cuántas horas,
y de esa manera pues puedo tener información muy detallada. Entonces es importante ver que a medida que yo necesito entender si mis colaboradores hoy estuvieron interactuando, hoy estuvieron escribiendo, digamos, documentando sus tareas en este software, pues yo miro aquí la actividad. Miren, hoy, la otra fecha, cada persona en cada tarea interactuó y dejó un escrito, dejó un documento, dejó alguna tarea a otra persona. Entonces, de esa forma yo puedo ver la trazabilidad de todo el proyecto. Ahora, en planificación, yo puedo aquí también entender todas las tareas que tengo en este momento asignadas a las personas. Entonces, ¿en qué porcentaje va esta categoría? ¿Sí? Esta categoría está en un 11% hasta ahora resuelta, pero yo puedo ver otras categorías y puedo ver que estas todavía no tienen peticiones asignadas. Ahora, cuando yo creo una petición, es como si yo asignara una nueva tarea. Miren que las que están en rojo es una tarea que está resuelta, que era alta, ¿sí? Y que era para una fecha inmediata y ya se resolvió porque aparece resuelta. Mientras que hay otras tareas que están nuevas, que todavía no tienen una fecha y que todavía no he iniciado. Miren el porcentaje de avance, ¿sí? Tiempo de horas dedicado, y así sucesivamente puedo conocer una petición. De esta manera creo nuevas peticiones, como les mostraba en la imagen, puedo ver los estados, puedo darle una prioridad, puedo asignársela a alguno de los colaboradores que participan en el proyecto, y adicional a eso, pues puedo identificar también el tiempo que le han venido dedicando a cada una de las tareas. Entonces, si se dan cuenta, yo sé por fecha quién es la persona, qué tipo de categoría, qué tarea específica, qué descripción tenía que hacer y cuánto tiempo se dedicó a hacer esa tarea específica. Pues de esta forma yo puedo llevar un control mucho más claro, puedo hacer filtros, puedo identificar por fechas, por personas, por tipos de tareas, etcétera. Y algo muy interesante, muy atractivo, que muy seguramente será una de las charlas que vendrán en estos webinars, y es metodologías ágiles. Grábense esta frase, metodologías ágiles. Hoy es una tendencia en el mundo entero el uso de metodologías ágiles. ¿Qué quiere decir eso? Cómo yo, a través de una metodología, puedo ser más productivo y más eficiente con las tareas, con esos cuellos de botella que hemos llamado cuando nos dedicamos a apagar incendios, a apagar incendios. Miren lo que pasa aquí. Este tablero se parece al que estábamos viendo ahorita en Trello, ¿cierto? Aparecen las tareas nuevas, las tareas en curso, las tareas resueltas, las tareas validadas, o las tareas que están en comentarios, o las tareas integradas y desplegadas, que esto ya es un tema más técnico del core de mi negocio, pero es muy similar. Si se dan cuenta, miren, yo puedo arrastrar también la tarea, moverla de un lado al otro, y yo puedo darme cuenta cuántas horas se han dedicado aquí en resueltas, cuántas ya están resueltas, son 22, cuántas están en curso al día de hoy, cuántas horas ya se han dedicado entre la sumatoria de todas las personas que participan en el proyecto, y cuántas tareas están hoy nuevas que todavía no han iniciado. Entonces, de esa manera, para mí es más sencillo entrar y decir, bueno, ¿qué pasa con esta tarea de arquitectura de diseño detallado? Y entonces yo miro a quién está asignada y por qué no ha iniciado. Entonces ya ahora sí puedo coger el teléfono, puedo hacer una videollamada y puedo llamar a ese colaborador a decirle, oiga, ¿qué dificultades ha tenido para no haber iniciado esta tarea? Entonces, de esa forma es como yo puedo llevar un control y un seguimiento mucho más fácil. Y no solamente yo, sino que a través de esta herramienta, pues yo puedo darle privilegios o permisos a las personas para que también hagan seguimiento. ¿Cuál es la ventaja? Que también tengo una especie de repositorio de documentos. Entonces yo puedo crear carpetas y subir allí los documentos que están asociados a ese proyecto. Aquí me deja la evidencia de quién subió qué documento, me deja la evidencia de en qué fecha lo subió y si ya hay una segunda o tercera versión de un documento. Entonces, por ejemplo, no confundirme porque me enviaron un informe y resulta que ese fue el informe que le envié a mi cliente y había una segunda versión y yo cogí fue el primero que vi y resulta que no. Esta herramienta no me deja equivocarme
y solamente me muestra la última versión que fue subida o que fue cargada. Además me permite hacer algo que hoy no sé si conocen el concepto de wiki, pero es un concepto también muy utilizado hoy ya en el mundo y que para quienes no lo conocen, pues hoy espero que lo aprendan. Y es cómo yo realmente puedo dejar allí pequeñas palabras o pequeños conceptos desde la gestión del conocimiento que me ayuden en un proyecto. A veces estamos metidos en un proyecto donde estoy, no sé, trabajando con temas de automotriz y yo no soy experto en esos temas y hay algunas palabras clave que sería bueno conocerlas o entender a qué hace referencia un término, que si seguramente ese término yo lo utilizara en otro contexto, pues yo diría, wow, eso significa esto, pero no, para el sector automotriz significa otra cosa. Entonces es importante dejar eso claro. En el chat nos escribe Elena que si puedo dejar el enlace de Trello, desde luego les voy a dejar no solamente las diapositivas, les voy a dejar el enlace de Trello, les voy a compartir información más detallada de este gestor de proyectos ya más robusto que les estoy mostrando. Les voy a dejar también unos documentos que hablan acerca de los decretos del teletrabajo. Les voy a dejar otros links también de otras herramientas que pueden hacer uso de manera gratuita. Entonces, no se preocupen. Y a nivel de configuración, pues la ventaja es que yo aquí puedo agregar a las personas que quiero que participen de este proyecto, hacer las descripciones, colocar las fechas de inicio, fecha fin, etcétera. Toda la configuración, digamos, es parametrizable de acuerdo al proceso que yo lleve en mi compañía, digamos, lo que les he venido mostrando. No necesariamente esto es para una empresa de tecnología, esto cabe para cualquier sector. Entonces, habiéndoles mostrado un poco esos dos comparativos entre una herramienta de gestor de tareas muy sencilla, muy práctica, gratuita, digamos, para una persona que esté arrancando, esta es clave. Para una empresa o una persona que ya esté con un grupo de tareas muy grande y ya se le esté saliendo de las manos, les recomiendo esta, ¿de acuerdo? Y bueno, volvemos entonces aquí a nuestras diapositivas. Les voy a compartir aquí otra vez las diapositivas. Ya estamos acercándonos al cierre de esta primera actividad. A ver. Permítanme, comparto aquí las diapositivas que se me perdieron ya. Aquí están. Entonces, lo primero que quisiera contarles es un poco acerca de los beneficios, pero no los beneficios desde la empresa. Primero veámoslas primero veámoslas desde nosotros como las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Uno, nos permite hacer expansión empresarial, porque de algo nos hemos quejado y muchas veces ese de que la persona no rinde, la persona no funciona, no lo conseguimos fácil y rápidamente, pues a través de, primero, implementando bien estas estrategias y estas herramientas, ya va a ser mucho más fácil conseguir a una persona que nos trabaje desde otra parte de Colombia o del mundo, si fuera el caso. Eso nos trae unas ventajas competitivas claras. Imagínense una persona con experiencia de haber trabajado en otras zonas, en otras regiones, en otros lugares, trabajando para mí de manera remota, al mismo valor, al mismo precio, digamos que eso trae unos beneficios, porque una persona que yo le diga, usted tiene que venir aquí, desplazarse, cumplir un horario, etcétera, a que yo le diga, usted tiene que seguir en su ciudad donde usted vive, además va a trabajar en su casa donde usted está con su familia, con sus hijos, y él va a decir, uy, pero es que aquí me pagaban estos pesos de más, pero me tocaba ir hasta allá, me tocaba cumplir el horario, el gasto del transporte, el estrés de desplazarme, y aquí voy a estar en la tranquilidad de mi casa. No, pues yo sí prefiero, así me paguen un poco menos, pues voy a obtener una ganancia, y es algo, un término también que quiero que lo apropien, que se llama el salario emocional, ¿sí? Entonces al final ellos sienten que sí están teniendo un pago adicional, pero de otra manera, y es a través de la felicidad. Ahora, retención de colaboradores. Muchos de nosotros sufrimos porque nuestros empleados se nos van para otras empresas donde les ofrecen un mejor salario, donde les ofrecen unas condiciones diferentes, pero yo ya puedo ser más competitivo con, ese factor que fue el que hizo que se nos llevaran a ese empleado, porque simplemente le ofrecían
un pago más alto, pues yo ya puedo decirle, mire, yo le doy la posibilidad a usted de que durante la semana, digamos, una vez pasen este tipo de contingencias y volvamos a la presencialidad, pues yo ya habiendo implementado prácticas de trabajo en casa, le voy a decir, usted puede irse un día a la semana a hacer teletrabajo o trabajo en casa. Pues qué bueno. O usted va a poder elegir un horario, un día a la semana flexible en el que pueda venir a la oficina. Uf, qué bueno. Entonces ya le estoy dando una serie de beneficios a ese colaborador que él lo va a empezar a notar y a apreciar, ¿sí? Ahora, esa parte del trabajo desde cualquier lugar, cualquier momento, eso también nos va llevando, fíjense que estas medidas nos están obligando, de cierta manera, a hacer una transformación digital desde lo personal y lo empresarial. Entonces, en lo empresarial, en lo personal, ya hemos empezado a identificar que necesito un plancito de datos, un celular mejor, entonces ya empezamos a ir adquiriendo algunas herramientas que nos facilitan. Desde lo empresarial empezamos a entender que necesito tener también unos software instalados, unos computadores con ciertas características, etcétera. Entonces, eso de una u otra forma nos va llevando también a ser más competitivos. Colaboración sin frontera geográfica. Colaboradores desde diferentes lugares. Mejores colaboradores, demostración de producto y capacidades y capacitaciones virtuales. Miren que esta parte final es muy importante, porque así como ponía el ejemplo del peluche, ustedes se imaginan que yo tenga un colaborador, ¿verdad?, en otra ciudad y esa persona me puede ayudar también a abrir mercados por esos lugares. Esa persona pueda hacer demostraciones de mis productos gracias a la virtualidad, me pueda conectar a mí desde Ibagué con el mundo, como hoy me ocurre a mí. Yo hoy me reúno con mis clientes de Puerto Rico o de México y utilizo la virtualidad y yo hago la demostración a través de este tipo de herramientas. Capacitaciones. Entonces, imagínense también la posibilidad, no solamente como ustedes hoy ya están aquí teniendo un webinar, que seguramente algo les queda a ustedes, un montón de actividades y de capacitaciones que ustedes van a poder seguir aprovechando y sus colaboradores. Mejora de objetivos, priorización del trabajo por objetivos en vez de gestión del tiempo. Miren que esto es muy importante. Nosotros, alrededor de la implementación de estas estrategias, vamos a entender que es mejor que nuestros colaboradores trabajen por objetivos en lugar de que trabajen por tiempo, porque no nos sirve de nada las horas nalgas sentado, una persona allí cumpliendo un horario y apenas se acabó el horario, se fue sin importarle que no haya terminado una tarea o una actividad y que eso quizás nos retrase la entrega al cliente o que quizás eso nos afecte porque otras personas no pudieron seguir avanzando porque no, él se fue porque ya se acabó su horario de trabajo y hasta luego. Entonces, hoy vemos que eso hace que las personas busquen es cumplir el objetivo y terminarlo. Entonces decir, no, pues ya casi voy a terminar esto, pues venga, me quedo media horita más y yo logro terminarlo y no hay ningún problema. Y mañana más bien me levanto media horita más tarde. Sí me hago entender. Ese tipo de ejercicios definitivamente son claves hoy en las organizaciones. Ahora, los beneficios para los colaboradores. Mayor productividad, mayor aprovechamiento del tiempo, no dependencia de factores externos, mayor cantidad de trabajo, relaciones personales, conciliación con la vida personal y laboral. Miren que esto definitivamente sí marcó una diferencia muy importante en mis colaboradores. Menor estrés, mejora en la calidad de vida de los colaboradores, mayor flexibilidad de horarios, adaptación de horarios, posibilidad de quedarse en casa por enfermedad, con posibilidad de recuperar tiempos. Miren que algo que yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo logré desde hace varios años quitarme ese problema de encima cuando las personas de pronto un domingo les daba por emborracharse porque fulano cumplió años y entonces al otro día no llegaban a la oficina y entonces no, es que amanecí muy enfermo, no sé qué, entonces ya uno empezaba a decir, bueno, pero tráigame la excusa médica, no, es que no me puedo ni parar de la cama, eso estoy malo, no sé qué. Y resulta que la persona realmente lo que pasó es que estaba en un guayabo tremendo y empiezan las mentiras, ¿sí? Y empiezan las excusas. Ahora, ¿cómo yo logro evitar ese tipo de ejercicios? Pues a través de la confianza, como lo decía al principio. Hoy mis colaboradores fácilmente pueden llegar a decirme, mire, es que llegó familia del extranjero, nos tomamos unos tragos, amanecí indispuesto, en la mañana no voy a poder estar ahí atento, pero pues lo que tenía yo ya urgente para por la mañana, eso está resuelto. Yo en la tarde nuevamente me reincorporo, pero en la noche estoy recuperando el tiempo
que no trabajé en la mañana. Miren qué diferencia. Entonces, que un colaborador sea tan honesto con uno y le diga, mire, es que me emborraché y no puedo estar 100% en la mañana, dígame si no es preferible eso a que esté disimulando estar en la oficina con un guayabo tremendo, que no haga nada en la oficina más que estar sentado sin hacer nada. Es preferible que recupere el tiempo y sí sea productivo para la empresa, porque para eso yo le estoy pagando, y eso solo se consigue bajo estos modelos de confianza. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y que les permitan a ellos hablar con honestidad con ustedes y decirles que van a recuperar esos tiempos. Ahora, recuerden lo que yo les decía al principio en los antecedentes. Ellos sí ven un beneficio en la reducción de gastos porque no tienen que transportarse. Entonces, analícenlo también desde ahí y que finalmente a ustedes no les cuesta, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que podemos utilizar herramientas gratuitas. Finalmente, un comparativo para terminar y es la realidad industrial. ¿Qué es lo que nos está pasando? Negación, apropiación y adopción de procesos de tecnología como teletrabajo y trabajo en casa. Horarios sin flexibilidad, ausentismo provocado, priorización de tiempos sobre objetivos. En cambio, la realidad mía hoy, gracias a la implementación, es que yo puedo hacer el teletrabajo, trabajo en casa de manera autónoma. Es decir, yo no necesité ahorita con este caos adaptar un montón de cosas y tener que ahora estresarme y preocuparme por qué voy a hacer para poder hacer control y seguimiento de las actividades de mis empleados, si los mando más bien a vacaciones o si les cancelo el contrato. Alternación de tareas en la oficina y fuera de ella. Contratación de talento humano en diferentes regiones de Colombia, que es lo que les contaba. Permanencia en casa sin necesidad de incapacidades médicas. Ya se acabaron las excusas. Ellos ya no me están diciendo que tienen un montón de excusas ahí y hoy conseguir las excusas médicas hasta las falsifican y demás. Entonces me evité un montón de dolores de cabeza. Colaboradores satisfechos y con resultados, que es lo más importante. Finalmente, yo tengo unas frases que quise traer de algunos de mis colaboradores y dice, Luis, me gusta el teletrabajo, me rinde en casa y no debo transportarme a la oficina. Jamie dice, ahorro dinero, soy más productiva. Jason dice, es generación de confianza por parte de la empresa, me siento más cómodo estando en mi casa. Miren lo que dicen mis colaboradores. Y bueno, espero que este granito de arena que les he querido dejar hoy les permita a ustedes identificar y entender que sí podemos, que podemos hacerlo, no importa el sector. Desde luego hay momentos en los que nos cuesta un poco más a unos que a otros, pero pues hay que intentarlo. Y lo mejor es que están ustedes de la mano de no solamente las cámaras de comercio que hoy han hecho este ejercicio posible, sino también del clúster TIC, del Tolima TIC. Este clúster en donde estamos todas las empresas de tecnología agremiadas, agrupadas, dispuestas sobre todo a acompañarlos a ustedes en esos procesos de implementación y de adaptación a esta transformación digital que deben hacer casi que de manera obligada a sus empresas, pero que estamos allí para acompañarlos y que sea de la mejor manera, de la manera más económica posible, de menores traumatismos. Entonces, me gustaría hacer ya este cierre preguntándoles si tienen alguna pregunta, perdón, la redundancia, si tienen alguna pregunta para poder resolverlas. Preguntas, si quieren, levanten la mano y habilito micrófonos o por el chat y con mucho gusto los resuelvo. Bueno, por lo menos me gustaría saber si les fue útil la charla, al menos veo que estuvieron conectados de principio a fin, es decir que eso fue muy bueno. Milton tiene una pregunta, entonces voy a habilitar su micrófono. Adelante, Milton, por favor. Hola, Sí, lo buenos días escuchamos. a todos. Yo tengo una escuela de música aquí en Ibagué. Hace 7 años fundé Cantares Academia Musical de Colombia. Debido a la crisis que estamos pasando actualmente, pues Cantares lleva 12 días cerrada. Es una escuela que tiene alrededor de 100 estudiantes activos en ese momento. Pues en este momento pues ya llevamos, como les decía, un poco más de esta semana donde estoy implementando las herramientas tecnológicas porque pues por fuerza mayor es lo más, lo más necesario ahora. Estoy utilizando la plataforma de Google Classroom, pero se me ha dificultado mucho el tener una conexión sobre todo con los clientes. ¿A qué voy con ello?
A que pues para nosotros el investigar sobre los temas lo adquirimos rápidamente, pero nuestros clientes, que son los padres de familia, que son los estudiantes, para ellos ha sido un poco difícil el hecho de podernos conectar. Cantares pues pasa en este momento una crisis porque al pararse todo pues se para la economía, se para, eh, ¿cómo decirlo? Se para los arriendos, los ingresos, y estoy buscando las mejores soluciones posibles para no perder los clientes de Cantares, para llegar a ellos a través de una herramienta que sea bastante pedagógica, bastante fácil de entender, bastante sencilla para compartir todos los datos. En este momento la que encontramos, así que más se nos aproxima, es, como les decía, Google Classroom, que es una herramienta que ofrece Google espectacular para dar clases y enseñar y dar trabajos, pero no sé tú qué consejo me das, porque son alrededor de, como te digo, de 100 clientes que tenemos, de 100, incluso yo creo que supera un poquito más. Hemos creado videos, hemos creado el material didáctico virtual, hemos creado los profesores y en dirección mía, hemos creado esas herramientas, pero como lo que estoy notando es que se dificulta un poco, sobre todo para los padres. Creamos los grupos de WhatsApp y yo escuchaba un poquito lo que tú hablabas de los grupos de WhatsApp y se creó los grupos de WhatsApp es solamente como informativo, ¿no? Una información para ellos porque es lo más asequible que ellos tienen en este momento. Hablamos de mamá, madres de cabezas de hogar, padres de cabezas de familia, hablamos de personas que no tienen tanta conexión directa como son las grandes empresas como la tuya, tal vez en este caso con la tecnología. ¿Qué consejo me darías tú a mí? Y yo siento que a muchos de aquí, que tal vez estamos pasando por una situación crítica. En este caso, yo tengo es una escuela donde el método tradicional, el que siempre se ha venido aplicando, donde los estudiantes venían 4 o 5 veces a la sede a recibir sus clases de canto, de composición musical, de instrumento, donde teníamos un equipo de 17 profesores que tienen conexión directa con sus estudiantes. Hemos visto ejemplos de clases o de academias o escuelas de música online, pero para nosotros es muy importante la conexión maestro-alumno. Hemos intentado dar unas clases con cámara por este medio, pero se dificulta lo que tú decías hace un momento, la conexión de internet de ellos, se queda bloqueada, se congela, tal vez el uso de datos de la red misma, al estar tantas personas conectadas, pues esto disminuye la velocidad de transmisión de datos. No sé cómo Claro, podríamos nosotros encontrar una solución pronta, claro, porque, porque realmente yo estoy preocupado, o sea, desde luego. ¿cierto? Sí. No sé cómo nos Pues podríamos... bueno, Milton, excelente pregunta porque sí, yo les tengo varias alternativas, sobre todo que yo he venido acompañando a algunas universidades en sus procesos de transformación digital y de virtualidad. ¿Sí? Desde hace varios años diseñé un programa de ingeniería informática virtual. Entonces, uno de los retos es que este programa buscaba llegar era a regiones y a personas con muchas dificultades. Por ejemplo, tuvimos estudiantes que estaban era en el campo, ¿sí? Conectados a un programa de ingeniería informática, pues era genial, pero todo ese tipo de dificultades, digamos que yo lo que te invito es a que aproveches y veas la oportunidad para reinventarte, ¿sí? En dos aspectos. Lo primero es que sí considero que el tema de las clases virtuales hay que ver cómo se sigue fortaleciendo. No es lo mismo que yo tome una clase con el profesor Pepito Australia que me está enseñando cómo utilizar X instrumento a que lo tome con Milton que sabe y tiene, digamos, esta experiencia, esta técnica, además este es el género quizás que me está enseñando, entonces yo sí siento que a pesar de que ya hayan muchas herramientas y muchas clases virtuales, no estás tarde para crear una plataforma virtual de aprendizaje en música. Yo te sugiero, uno, que puedas crear tus propios cursos utilizando Moodle, no sé si lo conoces, es una No. herramienta gratuita, ¿sí? Y a través de esta herramienta, pues puedes diseñar tus propias clases, tus propias sesiones, subiendo documentos, haciendo videos y los vas grabando. Y ya la sugerencia, digamos, lo que logramos hacer en la universidad tal vez también era que al ser casi que personalizadas las sesiones,
eso hacía que el consumo de red no fuera tan alto, entonces, pero que la persona sí está dispuesta a pagar un poco más porque sea personalizado. Es decir, que si tú te conectas uno a uno, entonces puede que sea más fácil no consumir todo el canal que tengas de internet para poderte conectar. Ahora, hay otra plataforma que se llama EDX, ahí lo estoy escribiendo en el chat, EDX. Esa plataforma es una plataforma que ofrece cursos MOOCs, que son cursos cortos en línea de diferentes temas, pero ya habilitó su propia plataforma para que cualquier persona pueda hacer uso de ella y crear, digamos, su propio canal, sus propios cursos. Entonces, también te sugiero que lo analices por allí. Ahora, yo me iría un poco más allá, un avance un poco más tecnológico, y es procura crear una aplicación móvil que te permita enseñar y que esas técnicas que tú conoces pues se puedan aplicar a través de una aplicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos aplicaciones móviles que me enseñan a tocar piano, ¿sí? Pero uno de los problemas que he visto en estas aplicaciones es que son creadas en otros países, entonces uno de los problemas es la pedagogía y la metodología que tienen para enseñar, que desde luego tú ya lo tienes súper claro y sabes por qué vienes haciéndolo y no es lo mismo cómo le enseñas a un niño, cómo le enseñas a un adulto. Dos, digamos que los ejemplos que ponen de los tipos de los Música. géneros, exacto, que me ponen, pues no son de mi agrado, no son de mi gusto, entonces no logro aprender con tanto agrado, tanto gusto, porque no es el tipo de canción que me gustaría aprender, mientras que tú tienes la posibilidad de aliarte con una empresa de tecnología para crear este tipo de aplicación y tú mismo generar el contenido desde tu casa. Entonces, yo creo que hay unos nuevos modelos de negocio que se exploran a través de estos ejercicios. Espero haberte ayudado con mi respuesta. Por supuesto, claro que sí. Y de hecho, yo estuve trabajando en la aplicación, como tú lo hablas, pues de manera muy pequeñita, de esta aplicación que se crea en línea. No recuerdo cómo es que se llama la página. Uno va ensamblando y lo que hace es conectar páginas y luego Sí. Android, pues, no recuerdo la plataforma. Y de hecho creé una aplicación que funcionaba, es decir, cuando uno ingresa a la aplicación, pues lo lleva a las redes sociales, está la otra pestaña que lo lleva a los videos de YouTube, está otra pestaña que lo lleva, o sea, lo que hace es direccionar directamente y se crea la aplicación con Android Inventor, creo que se llama, o App Sí, Inventor, hay, creo hay que se llama. varias. Ajá, sí, debe ser alguna de esas. He escuchado de varias. Exacto, y pues funcionó durante un tiempo, sino que tenía pues que se caía, un poco Claro. se Ahí reiniciaba. la recomendación que te hago es que es mejor que trabajes con un aliado tecnológico, que te garantice Exacto, sobre todo el tema de calidad, porque es exacto, que te lances tú al mercado y la aplicación no funcione y tenga muchos problemas, la gente se desanima y pierdes un montón de oportunidades en ese sí, mercado por haber salido en falso. Entonces sí es muy exacto. importante que lo hagas con un experto, ¿vale? Bueno, le doy la palabra a Daniel, que también nos ha Exacto. levantado la mano. Te agradezco, Milton, muy amable. Adelante, Daniel. Hola Gabriel, buenos días, ¿qué tal? Hola, Gracias. Daniel. Bien. Nada, simplemente quería agregar un poco lo que tú comentabas, primero frente al tema del trabajo remoto Ujú. y unirlo un poco con la pregunta de Milton, ¿no? Digamos que tú no llevas un año en esto, sino llevas muchos años en esto y esa dinámica y disciplina y metodología de trabajo pues se adquiere a través de este tiempo que llevas ya dándole un poco de fuerza al trabajo de teletrabajo, pues, ¿no? De trabajo remoto. Sí creo que de todas maneras, frente a lo que comentabas de la parte de esa transparencia que se pueda generar frente con tus empleados, me parece importante. Pero bueno, creo que hay unos matices ahí, ¿no? Cuando hablas de si se pone drinking en un momento determinado, pues que también sepa qué responsabilidades tiene, ¿no? Sí, Pero bueno, solamente quería dejarlo ahí un no, poco desde luego. frente a eso. Y con respecto a Milton, claro, creo que posibilidades muchas. De acuerdo contigo, Gabriel. Lo que sí es cierto, y por eso comencé diciendo, es que eso no es de un día para otro, ¿no? Tú llevas casi 10 años en el tema, así que no, hoy por hoy no hablas de eso porque lo empezaste ayer, sino que llevas un tiempo macheando. No quiero ser pesimista, ¿no? Simplemente también quiero dar un poco de realidad frente a la situación,
Sí. porque entonces todos nos queremos tender mucho a las herramientas y demás, pero pues detrás hay que planificar, hay que ir encontrando esos flujos de trabajo, de cómo debo hacerlo, y eso pues cara a lo que le sucede a Milton, pues yo creo que es una oportunidad, tiene que verla como una oportunidad frente a eso, y nada, simplemente darte las gracias, Gabriel, por compartir tu experiencia y tus conocimientos frente al tema. No, muchas gracias, Daniel, por tu aporte. Muy amable. Vale. Y aprovecho y respondo por acá una pregunta en el chat, donde Juan Nieto nos dice que cómo se puede enfrentar la crisis del turismo que es 100% presencial, ¿sí? Digamos que uno no tiene, desde luego, la varita mágica y los aportes de uno no son la 100% verdad. Simplemente desde la experiencia uno puede dar sugerencias o algunas opiniones que puedan ser utilizadas y bien pueden funcionar o puede que no. Yo he tenido la oportunidad de hacer consultoría en empresas de turismo y sobre todo llevarlos a que aprovechen las tecnologías para atraer turismo. Yo creo que uno de los sectores que se ven más afectados porque definitivamente es presencial es el turismo. Pero he visto algunas plataformas que han empezado a adoptar algunas estrategias de ir preparando a ese segmento para esas épocas en las que ya podamos volver a traerlos. Entonces yo sí creo que es bueno seguir haciendo algún tipo de estrategia de marketing que nos permita que la gente añore en el momento en que salga de ese encierro, lograr ir a hacer o a vivir otra experiencia con la naturaleza, lograr ir a vivir una experiencia en otro lugar. Bien sea, algunos lo han logrado hacer a través de realidad aumentada, de realidad virtual, hacer pequeños recorridos de esas zonas, de esas fincas agroturísticas que tenemos que ofrecer en nuestro departamento, de esos lugares maravillosos que podemos mostrar y los están colgando en sus páginas web, en sus redes sociales, buscando precisamente incrementar el interés de la persona por un lugar específico. Entonces, si bien es cierto, el turismo, así como muchos otros sectores, son estacionarios muchas veces, ¿no? Tienen épocas en las que son más visitados, pues veámoslo de esa manera, como que esta es una época, como lo decía Daniel, para planear, para replantear, para definir estrategias y empezar a ejecutar algunas actividades que nos permitan que en el momento en que pasemos esta crisis, pues podamos llegar con toda y poder traer esa ganancia y esa bonanza que en estos meses quizás hemos dejado de percibir, pero que compensaría una muy buena recolección de clientes en otra época ya mejor. Entonces sí te sugiero eso, revisa temas de realidad aumentada, temas de pronto es muy importante ver cómo se plantea y replantea el marketing digital, pero alrededor de capturar el interés de las personas, recolectar datos para poder empezar a enviar alguna estrategia de comunicaciones, de información que los permita mantenerse ahí como al tanto de qué ofrecen, qué tienen e irlos capturando de alguna forma, ¿vale? Espero, Juanita, haberte apoyado un poco con este tema, ¿vale? Golden nos pregunta, y ya para dar cierre, porque se nos ha acabado el tiempo, para los abogados litigantes, ¿qué programa nos recomienda para ofrecer nuestros servicios o cambios de modalidad en los servicios podemos implementar? Bueno, ahí he visto ahorita unas plataformas que en su modelo de negocio funcionan muy bien y que se pueden adaptar a muchos sectores. Por ejemplo, hay una plataforma que en este momento está supremamente bien en las oportunidades de negocio que se han dado a través de esta contingencia, que se llama One Dog Tree, que es uno, lo voy a escribir también ahí en el chat para que todos tengamos como esas ahí está, One Dog Tree. Es una plataforma que permite hacer todas las consultas alrededor médicas, las consultas médicas. Entonces ellos tienen como una posibilidad gratuita
y otra de pago. Entonces, no solamente para personas, sino también para empresas, porque las empresas también tienen que cumplir con una serie de características en temas de seguridad del trabajo, en, bueno, un montón de cosas. Entonces, ellos ofrecen la posibilidad de enganchar primero al cliente dándole gratis. Entonces, usted tiene preguntas, venga, entonces lo asesoramos. Entonces, tienen una plataforma donde resuelven dudas a través de inteligencia artificial, de preguntas que ya muchas veces se han resuelto, entonces ya tienen las respuestas ahí prescritas y dependiendo de lo que escriban, pues le van dando respuestas. Entonces no necesita tener un experto detrás, lo mismo podría ser un abogado. Yo sé que puedo hacer una serie de asesorías jurídicas, sobre todo para el litigante, en determinada área, entonces en familia, en penal, etcétera, y responde a preguntas que son muy usuales o muy comunes, y ya aquella persona que necesita una asesoría pues pueda tener a ese experto ahí de manera virtual y él paga de manera virtual por unas horas de esas asesorías. Entonces, esta plataforma le ha ido súper bien, sobre todo en esta época con estos problemas, porque las personas tienen dudas de saber si esa gripita que tienen pues será COVID o no. Entonces, ahí yo creo que hay muchas oportunidades para trabajar con la tecnología, pero sí, desde luego, hay que hacer inversión. Desde luego no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que debe ir dándose, pero pues estas contingencias nos llevan a hacer esos cambios en nuestros modelos de negocio. Espero, Golden, haberte ayudado un poco con tu respuesta, dándote algún ejemplo de lo que conozco en el mercado, ¿vale? Bueno, no siendo más, entonces les agradezco mucho haberse conectado. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Ibagué, a la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima, a la Cámara de Comercio de Honda, por haber generado estos espacios que en este momento todos como empresarios estamos necesitando. Necesitamos más espacios. Recuerden que ha quedado grabada esta sesión y que va a ser cargada en las páginas de las 3 instituciones donde ellas dispongan y vendrán nuevos webinars, así es que estar muy atentos, compartir al mayor número de empresarios es importante porque es importante que nos apoyemos todos en esta época de crisis. Entonces, un feliz día a todos y que estén muy bien. Hasta luego.